Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenido de nuevo a las clases de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar la historia de la computación y este curso pertenece a las clases de algoritmia. Antes de comenzar jóvenes, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es la computación y Valentina quiere saber qué es un algoritmo. Comencemos jóvenes con el concepto de lo que es la algoritmia. Diremos que la algoritmia es la ciencia que mediante los cálculos aritméticos y algebraicos nos permite diseñar una secuencia de pasos lógicos. Estos pasos lógicos jóvenes deben estar definidos, deben ser no ambiguos, deben estar ordenados y ser finitos. Estos pasos nos permiten alcanzar la solución de un problema. Este problema, jóvenes, puede ser cualquiera. Puede ser un problema social, puede ser un problema de carácter de la ingeniería, puede ser cualquier problema técnico. Al conjunto de pasos lógicos es a lo que se le conoce como algoritmo. Ahora veamos, jóvenes, algunas características. Diremos que todo algoritmo funciona en un tiempo secuencial. Este tiempo secuencial es un tiempo de paso a paso en el cual en cada paso se ejecuta una orden en un tiempo determinado. Como segundo, diremos que todo algoritmo es finito. Está formado por una cantidad de datos que se pueden leer y que se pueden escribir en cada paso. Y como tercero, diremos que todo algoritmo se puede expresar de múltiples maneras. Para ello vamos a utilizar el lenguaje natural, los diagramas de flujo de datos, los diagramas rectangulares, el pseudocódigo y los lenguajes de programación. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de lo que es la computación. Diremos que la computación es un área que hace parte de la ciencia y que se encarga de estudiar los diversos métodos, técnicas y procesos que se emplean en la actualidad para almacenar, procesar y enviar cualquier tipo de información y datos de manera digital por medio de un sistema de codificación conocido como el código binario. Este código binario, jóvenes, simplemente es un sistema numérico en el que existen dos posibles estados. Diremos que estos estados pueden ser apagado y encendido. El estado de apagado lo vamos a simbolizar por un número 0 y el estado de encendido lo vamos a simbolizar con un número 1. Diremos, jóvenes, que una señal de código binario es una serie de pulsos eléctricos, cada uno con una diferencia de potencial diferente. Este código binario fue desarrollado y documentado
en este artículo que ustedes ven en el tablero, conocido como la explicación de la aritmética binaria. Y este fue un artículo publicado en el siglo XVIII por el matemático alemán el señor Gottfried Wilhelm Leibniz. Y acá ustedes jóvenes en el tablero pueden ver una imagen de este matemático alemán. Acá jóvenes, en esta tabla que ustedes están viendo en el tablero, tenemos toda la codificación binaria del abecedario, de algunos símbolos y de los números del 0 al 9. Observen, por ejemplo, que el carácter C, que estoy acá señalando, convertido a código binario es el siguiente código: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Observen, por ejemplo, el número 5. Observen, jóvenes, que el número 5 convertido a código binario sería el número 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Para poder obtener todos estos códigos binarios se emplea este método. Este método que ustedes ven acá y que estoy señalando en el tablero consiste de esta cuadrícula en la que ustedes ven todos estos números 2 con las potencias 8, potencia 7, 6, 5 hasta la potencia 0. Y debajo vemos su equivalente. De esta forma diremos, por ejemplo, que 2 a la 8 es el número 256, así como, por ejemplo, el número 2 a la 7 es equivalente al número 128. 2 a la 1 es equivalente al número 2 y 2 potencia 0 es equivalente al número 1. Acá también es importante, jóvenes, saber que el espacio de separación pueden ser de 2 palabras o de 2 caracteres, se simboliza con este código binario, el código 00, 1, 0, 0, 0, 0, 0. De esta forma yo puedo convertir palabras y frases enteras, utilizando simplemente lo que se conoce como la tabla de códigos ASCII. Mediante esta tabla de códigos ASCII yo puedo convertir cada una de las letras de una oración en un número. Y luego, utilizando este método, yo puedo convertir ese número, que es un número decimal, en su equivalente binario. Acá, jóvenes, ustedes pueden observar en la clase del día de hoy la tabla de códigos ASCII. Obsérvenla muy bien. Observen que, por ejemplo, acá donde estoy señalando en el tablero, ustedes pueden ver los números equivalentes a cada una de las letras del abecedario. Observen, por ejemplo, nos damos cuenta acá que la letra H es equivalente al número 72. Y este 72 es el que vamos a convertir en código binario. De igual forma, por ejemplo, tenemos las letras mayúsculas y las minúsculas. Y nos damos cuenta que las minúsculas y las mayúsculas, jóvenes, tienen un número diferente que la identifica. Por ejemplo, observen acá la H minúscula, nos damos cuenta que es este valor, mientras que la H mayúscula es el número 72. Observen, por ejemplo, la K. Observen que la K minúscula es el número 107 y que la K mayúscula es el número 75. También en esta tabla ustedes pueden observar que aparecen diversos símbolos. Por ejemplo, acá
el símbolo menor es el número 60, el símbolo, por ejemplo, mayor, el número 62. Por ejemplo, el símbolo de la división, este que estoy acá señalando, es el número 92. Acá tenemos, por ejemplo, también un símbolo de la división. Nos dicen que es el número 246. El símbolo de la equivalencia lógica, el número 240. Entonces, jóvenes, en el siguiente ejemplo vamos a convertir una frase en código binario. Acá, jóvenes, tenemos el siguiente ejemplo. Esta es la oración: bienvenidos al curso de algoritmia. Vamos a convertir toda esta oración en su equivalente de código binario, y es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en donde estoy señalando en el tablero. Para convertir toda esta oración en este código binario, lo que se hace es ir a buscar en la tabla de códigos ASCII que acabamos de ver cada uno de estos caracteres. El carácter B mayúscula, I minúscula, E minúscula, N y así sucesivamente. Ustedes también, jóvenes, recordarán que los espacios en blanco que separan cada una de las partes o las palabras de la oración se simboliza con este código binario que estoy señalando, el número 001000000. Este sería el código binario de estos espacios en blanco en el interior de toda la frase. Veamos el siguiente ejemplo. Observen acá. Miren que acá tenemos la letra minúscula D. Esta letra en la tabla de códigos ASCII equivale al número 100. Este número 100 es el que voy a convertir en código binario. Y es el código que ustedes ven acá. El código 011000100. Observen que acá en esta cadena tenemos ceros y unos, y de acuerdo al orden que tienen todos estos ceros y unos, el computador sabe que esto es la letra D minúscula. ¿Cómo se calcula este código binario? Obsérvenlo acá, en la parte superior derecha del tablero, donde estoy señalando. Es muy fácil. Lo que debemos hacer es utilizar nuevamente este método y toda esta cuadrícula, y lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a empezar a comparar, en este caso, el número 100 con los valores que aparecen en la parte inferior de esta cuadrícula. Lo voy a comparar con el número 256, con el 128 y así con todos los demás. Entonces observen acá. Acá tenemos, por ejemplo, que el número 100, como nos damos cuenta que es menor de 256, debajo de esta celda colocamos un número 0 binario. Luego voy a comparar nuevamente el número 100 ahora con el 128, como ustedes lo ven acá, 100 menor que 128, y nos damos cuenta que como esta condición se cumple, colocamos también un 0 binario debajo del 128. Ahora resulta que nos damos cuenta que el número 100 es mayor o igual a este valor, al 64, y esto significa entonces que como es mayor o igual, aquí vamos a colocar un número 1 binario. Ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esta operación matemática, la que ustedes ven acá en el tablero. Como 100 es mayor o igual que 64, a 100 le vamos a quitar este valor y obtenemos esto. Ya no tenemos 100. Ahora resulta que tenemos este valor. Y este valor es el que vamos ahora a comparar con todos estos números de esta cuadrícula. Obsérvenlo acá.
Tenemos por ejemplo que 36 es mayor o igual que 32 y como esto se cumple, también colocamos un 1 binario. Hacemos ahora esta operación. A 36 le quito 32, me queda este valor. Y este valor es el que voy a continuar comparando con todos los demás de la cuadrícula. Así como ustedes lo ven acá. Ahora diremos que el 4 es menor que 16, miren el 16 acá, y como este es menor, colocamos un 0 binario. El 4 es menor que el 8, 0 binario, y luego nos damos cuenta que el 4 es igual al 4. Colocamos un 1 binario y hacemos esta operación. Aquí obtenemos un valor de 0 en esta diferencia. Este 0 es el que vamos a continuar comparando con los datos de la cuadrícula. De esta forma, diremos ahora que el 0 es menor que el 2, entonces colocamos un 0 binario, y el 0 es menor que 1, colocamos un 0 binario. Ahora, de toda esta cadena de ceros y unos, vamos a escoger 8 dígitos. Así de esta forma obtenemos esta cadena de 8 bits que es el 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Este es el equivalente al número 100 en código binario y pertenece a la letra D. Observemos el siguiente ejemplo. Vean acá, jóvenes, ahora en la parte superior izquierda del tablero. Resulta que ahora tenemos, por ejemplo, la letra B mayúscula. Su equivalente es el número 66 en la tabla de códigos ASCII. Y también seguimos utilizando el mismo método y esta misma cuadrícula que ustedes ven en el tablero. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es comparar el número 66 con todos estos números que estoy acá señalando, partiendo del número 256. Así, diremos que el 66 es menor que 256. Como esto se cumple, colocamos un 0 binario. Ahora, comparamos el número 66 con 128. 66 menor que 128, colocamos también un 0 binario. Ahora nos damos cuenta que el 66 es mayor que el 64. Significa que como esta condición se cumple y ahora es mayor o igual, colocamos un 1 binario. Y luego al 66 le quitamos este valor y obtenemos el número 2. Ahora, este 2, jóvenes, que estoy señalando en el tablero, es el que ustedes deben comparar con todos los demás números de esta fila de la cuadrícula. Mírenlo acá, tenemos que 2 es menor que 32, colocamos un 0. 2 menor que 16, colocamos un 0 binario. 2 menor que 8, 0 binario. 2 menor que 4, 0 binario. Y nos damos cuenta acá al final de la tabla, el 2 es igual a este 2. Observen, 2 es mayor o igual que 2, por ende colocamos un 1 binario. Y hacemos esta operación, 2 menos 2 igual a 0. Y este 0 es el que vamos a comparar con el último dígito de esta fila de la cuadrícula. 0 menor que 1 es equivalente a un 0 binario. Nuevamente, de toda esta cadena de valores de ceros y unos, escogemos 8. Y esta cadena de 8 ceros y unos es equivalente al número 66. Sería el número 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y toda esta cadena de bits
ceros y unos corresponde a la letra B mayúscula. De esta forma, jóvenes, ustedes, si lo desean, pueden hacer todos estos cálculos de cada uno de los caracteres de esta frase y se darán cuenta que van a obtener todo lo que ustedes ven acá. Observen que en este caso, esta cadena de bits, ceros y unos que estoy señalando, pertenece a la letra minúscula I y su equivalente es el número 105. Por ejemplo, esta es la cadena que pertenece a la letra N minúscula y al número 110. Aquí, por ejemplo, esta que estoy señalando, esta es equivalente a la letra U minúscula y al número 117. Este, por ejemplo, es equivalente a la letra C minúscula y al número 99. Y así sucesivamente. Muy bien, jóvenes, ahora estudiaremos las generaciones de la computación. Hasta la fecha actual, en la elaboración de este video, vamos en una novena generación. Estamos en el año 2022. Podemos decir entonces que la primera generación parte aproximadamente desde el siglo I o el siglo II antes de Cristo hasta el año de 1958. En esa primera generación, enseguida nos daremos cuenta, jóvenes, que la mayoría de las máquinas que existían eran máquinas muy básicas, eran máquinas hechas generalmente en madera y eran máquinas totalmente mecánicas. Y estas máquinas mecánicas nos permitían hacer operaciones muy básicas, operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Luego, jóvenes, hay una segunda generación desde el año de 1959 hasta este año. En esta segunda generación podemos decir que es donde empiezan a surgir los primeros lenguajes computacionales. Acá ustedes, jóvenes, en el tablero pueden ver algunos de esos lenguajes. Tenemos, por ejemplo, el lenguaje COBOL del año de 1959. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de máquina del año de 1950, y uno todavía muy conocido hoy en día es el lenguaje ALGOL del año de 1950. Luego, jóvenes, pasamos a una tercera generación que va del año de 1965 hasta el año de 1971. En esta tercera generación aparecieron los siguientes lenguajes. Un lenguaje llamado Logo del año de 1968, el lenguaje BCPL del año de 1967, el lenguaje B en 1969 y el lenguaje Pascal del año de 1970. Luego, jóvenes, llegamos a una cuarta generación del año de 1972 hasta el año de 1981. Observen, jóvenes, que en esta cuarta generación aparecen los siguientes lenguajes. Está el lenguaje C++ en el año de 1980, el SQL para las bases de datos en el año de 1978 y el lenguaje C del año de 1972. Aquí hay más lenguajes. Obsérvenlos todos muy bien. Y observen, jóvenes, las fechas de cada uno de ellos. Luego diremos que llegamos, jóvenes, a una quinta generación
que va del año de 1982 hasta el año de 1989. Estos son los lenguajes que aparecen en esta quinta generación, algunos de ellos de los más conocidos: MATLAB de este año, el lenguaje Perl de 1987 y el lenguaje Mathematica de 1988. Luego, jóvenes, tenemos una sexta generación del año 1990 hasta el año 1999. Acá en la parte de arriba ustedes pueden ver una lista de todos los lenguajes que surgieron durante todos estos años. Los más conocidos son el lenguaje PHP, muy utilizado en las páginas web, de 1995, el lenguaje Java del año 1995, el lenguaje HTML para el diseño de páginas web del año 1991, un lenguaje orientado a objetos conocido como Visual Basic del año 1991 y el lenguaje Python o Python del año de 1991. Luego llegamos a una séptima generación que va del año 2000 hasta el año 2009, y aquí debajo pueden observar algunos de los lenguajes que surgieron en estos años. Los más conocidos: el VisualBasic.net del año 2001, el CNumber del año 2001, el Scala de este año y el lenguaje Go del año 2009. Ahora llegamos a una octava generación que va de los años 2010 hasta el año 2019, en el que surgen todos estos lenguajes. Algunos de ellos son el Swift en el año 2014 y el lenguaje Dart en el 2011. Acá ustedes pueden leer los demás. Y diremos, jóvenes, que llegamos finalmente a una última generación, que es la que tenemos actualmente. Estamos en el año 2022. No sabemos qué nuevos lenguajes van a surgir hasta el año 2029. Ahora, jóvenes, los voy a invitar a que vean cómo han sido todos los cambios a nivel de hardware y software desde la primera generación hasta esta novena generación, hoy en el año 2022. Vamos a iniciar, jóvenes, con la primera generación. Recuerden que esta primera generación inicia prácticamente en el primero y en el siglo II antes de Cristo hasta el año de 1958. Acá lo importante, jóvenes, para ustedes que deben de saber es que en algún principio de la humanidad todas las máquinas eran totalmente mecánicas. Tenemos, por ejemplo, el abaco chino. Obsérvenlo acá en la parte izquierda del tablero. Esta fue una máquina que se utilizó durante miles de años para hacer cálculos numéricos. Principalmente se usó en los países del Asia. Este abaco, por ejemplo, el que ustedes ven acá en la pantalla, se conoce como Xuanpan y se utilizó en el siglo II antes de Cristo. Principalmente lo que hacía uno con el abaco chino eran sencillas operaciones de suma. Se utilizaba mucho eventualmente en el comercio y en la economía. Ahora acá, jóvenes, en la parte media del tablero ustedes pueden ver esta rúa con una rueda y es romana. Se utilizó en el siglo I antes de Cristo. Esto era una máquina hecha de madera y que era utilizada por los romanos para que de manera manual se pudieran
elevar cargas y con ella se hicieron muchos castillos e iglesias. Y acá, jóvenes, en la parte derecha del tablero, ustedes pueden ver este telar mecánico de esta fecha, desarrollado por el inglés el señor Edward Cartwright. Este telar era un telar mecánico que empleaba diversos mecanismos y era utilizado para fabricar tejidos a partir del hilo. Se puede decir que este diseño del señor Edward Cartwright fue ampliamente utilizado y se llegaron a tener más de 250.000 de estas máquinas en todo Inglaterra. Continuamos, jóvenes, en la primera generación. Ahora, acá tenemos en la parte izquierda, tenemos una máquina multiplicadora del año de 1670 que fue desarrollada por el señor Gottfried Leibniz. Este señor fue un científico alemán quien se basó en las ideas del señor Blaise Pascal. Y con las ideas de este señor, Leibniz pudo desarrollar esta máquina multiplicadora, la cual hacía sumas, restas y multiplicaciones. Podemos decir que esta máquina fue la que impulsó el desarrollo de nuevas calculadoras mecánicas. Acá en la parte media del tablero ustedes pueden observar la máquina en la que se basó el señor Leibniz, desarrollada por el señor Blaise Pascal en el año de 1642, conocido como la máquina pascalina. Observen que era una máquina totalmente mecánica. El señor Blaise Pascal fue un científico francés y esta máquina funcionaba con una serie de ruedas que permitían hacer sumas. De esta pascalina existieron más de 500 modelos durante todos estos años. Y acá, jóvenes, en la parte derecha ustedes pueden observar la máquina conocida como el reloj calculador. Fue desarrollada en este año por el señor Wilhelm Schweitzer. Él fue un científico alemán y esta máquina, jóvenes, permitía hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero lamentablemente, a pesar de que el señor Schweitzer la inventó en estos años, esta máquina permaneció oculta muchos más. Por eso ustedes observan las fechas, observen que este reloj calculador en esta fecha ya hacía multiplicaciones, sumas, restas y divisiones. Tan solo fue hasta el año de 1642 cuando se empezaron a hacer las primeras sumas. Claro, no se sabía de la existencia de este reloj calculador. Continuamos, jóvenes, en la primera generación. Recuerden que vamos hasta el año de 1958. Ahora vamos a avanzar unos pocos años más y llegamos hasta acá. Observen acá en la parte derecha del tablero la máquina llamada Enigma. Esta máquina Enigma era una codificadora alemana del año de 1918 utilizada por los ejércitos alemanes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con esto era que usted podía codificar y decodificar cualquier mensaje. Acá en la parte media del tablero, jóvenes, ustedes pueden ver lo que se conoce como la máquina automática de Alan Turing, desarrollada en este año. Observen cómo era de impresionante esta máquina. Y esta máquina, jóvenes, se desarrolló única y exclusivamente para poder descifrar
los mensajes del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Acá en la parte izquierda ustedes pueden ver una máquina que surgió de la máquina automática de Alan Turing en este año, conocida como la calculadora IBM automática Harvard Mark I. Podríamos decir, jóvenes, que esta es la primera máquina electromecánica y que fue fabricada por la empresa IBM para la Universidad de Harvard. Esta máquina estuvo también basada no solamente en la máquina automática de Alan Turing, sino también en la máquina del británico matemático Charles Babbage. Ahora, jóvenes, nos vamos para la segunda generación. Recordemos que la segunda generación va desde el año de 1959 hasta este año. Acá lo que nos damos cuenta, jóvenes, es que como aparecen estos elementos, el transistor de tubos de vacío en el año de 1947, esto efectivamente permite que los computadores cada vez sean mejores y que tengan una mayor velocidad. El transistor es un elemento que simplemente toma una señal y esa señal la transforma en una nueva señal de salida. Los transistores permiten hacer múltiples funciones, como por ejemplo amplificar señales, tienen una función de oscilación, puede ser un conmutador o también pueden ser rectificadores. Estas máquinas que ustedes ven acá en su interior están formadas por transistores de tubo de vacío. Por tal motivo su tamaño era enorme. También en esta segunda generación algunas máquinas utilizaron esto que ustedes ven acá en la parte izquierda del tablero, que son las tarjetas perforadas. Estas tarjetas perforadas eran unas tarjetas hechas en cartulina con información en forma de perforaciones según el código binario. Acá en la parte media, jóvenes, ustedes pueden observar el computador, el IBM 1401. Es un supercomputador de alto rendimiento con mucha memoria y que procesa miles de millones de cálculos y fue utilizado desde el año de 1959 principalmente por universidades, gobiernos y ejércitos en todo el mundo. También en esta segunda generación, jóvenes, surgió el primer videojuego conocido como el Space War en el año de 1962. Este juego fue desarrollado por un científico norteamericano, el señor Steve Russell, en la Universidad de Massachusetts. Ahora llegamos, jóvenes, a la tercera generación de los años 1965 hasta el año de 1971. Lo más importante, jóvenes, de esta tercera generación, obsérvenlo acá en la parte izquierda, es cómo se da la miniaturización de los transistores, apareciendo los transistores de silicio en este año. Esto es lo que permite, a partir de estas fechas, la miniaturización de todos los computadores. Acá en la parte media del tablero ustedes pueden ver el supercomputador, el CDC 6600. Este fue desarrollado por este señor, el señor Seymour Cray. Este fue un computador utilizado por la Organización Europea de la Investigación Nuclear, siendo hasta la fecha el supercomputador más veloz del mundo. Este señor es de origen norteamericano. Acá a la derecha, jóvenes, ustedes pueden ver la computadora IBM 360 desarrollada en este año, la cual ya contaba con una memoria
de 8 megas y utilizaba los circuitos integrados, lo cual le permitía hacer de una forma muy veloz muchos análisis numéricos. Ahora llegamos, jóvenes, a la cuarta generación, del año de 1972 hasta el año de 1981, y uno de los datos más importantes de esta cuarta generación es la aparición de estos microprocesadores en el año de 1970, los cuales eran una serie de circuitos complejos que hacen parte de un sistema informático, al que se le suele llamar el ordenador, y es el encargado de ejecutar todos los programas del computador bajo el mando de un sistema operativo. Estos microprocesadores están fabricados básicamente en cobre y aluminio, y algunos, de acuerdo a su gran tamaño, poseen uno o varios ventiladores, los cuales permiten su enfriamiento. Acá en la parte media, jóvenes, ustedes pueden ver una imagen del supercomputador o el superordenador, el Cray 1 y el XMP, diseñados en el año de 1976, los cuales eran computadoras muy veloces que utilizaban bases de datos relacionales. Acá en la derecha ustedes pueden ver algunos computadores más pequeños de la época, como el Apple II del año de 1977 y el TRS-80 de la empresa RadioShack. Ahora llegamos, jóvenes, a la quinta generación del año de 1982 hasta el año de 1989, y en esta quinta generación aparecen las máquinas de inferencia paralela conocidas como las PIN del año de 1987, que es la que ustedes ven acá en el tablero. Estas máquinas de inferencia se caracterizaban porque en su interior poseen varios elementos procesadores, todos acoplados en red. Estas máquinas de inferencia eran muy utilizadas por los gobiernos, ejércitos y universidades. También en esta quinta generación surgen las máquinas secuenciales, que son las que tenemos en la actualidad, las PSI del año de 1985, y también la máquina Delta del año de 1986, que emplea bases de datos relacionales en su interior. Acá en la parte derecha del tablero ustedes pueden observar un ejemplo de la máquina computacional Apple, conocida como Lisa, de este año. Ahora llegamos, jóvenes, a una sexta generación del año de 1990 hasta el año de 1999. En esta sexta generación surge la familia Pentium. Acá tenemos el computador Pentium 1, esta es la fecha de lanzamiento, y aquí ustedes ven que aparece el sistema operativo Windows 95. Luego, en el año de 1997, aparece el computador Pentium 2, obsérvenlo acá en la imagen del tablero. Y luego aparece este Pentium en el año de 1999. Una de las características de todos estos computadores de la familia Pentium era que en su interior poseían los procesadores Intel, los cuales eran los encargados de operar todas las funciones internas del computador, así como de ejecutar todas sus aplicaciones. Ahora, jóvenes, llegamos a una séptima generación del año 2000 al año 2009, y acá tenemos algunos ejemplos de las supercomputadoras que surgieron en estas fechas. Acá tenemos en la parte izquierda del tablero una imagen del computador Mac OS X del año 2000.
el cual fue desarrollado por la empresa Apple como parte del mercado de los computadores portátiles. Este computador en su interior contiene el segundo sistema operativo más conocido en el mundo como el Macintosh. Acá en la parte media del tablero ustedes pueden ver una imagen del logo actual del navegador web conocido como Mozilla, el cual fue desarrollado en el año 2002. Este es un navegador de código abierto. También ustedes pueden ver acá en la parte media del tablero que aparece el procesador, el PowerPC 970 en este año. Y también durante esta séptima generación aparece este superordenador, que es el que ustedes ven acá, el Earth Simulator del año 2002. Este superordenador fue desarrollado por la empresa japonesa Nasda y es empleado solamente para aplicaciones científicas como hacer simulaciones climáticas y simulaciones del interior del planeta. Ahora llegamos, jóvenes, a una octava generación del año 2010 al año 2019 y aquí, jóvenes, ustedes pueden ver cuáles han sido los más importantes avances en estas fechas. Aparecen los procesadores Intel Core i3, i5 e i7. Acá ustedes pueden ver una imagen en la parte media del tablero de la supercomputadora de la IBM conocida como Watson. Esta es una supercomputadora con inteligencia artificial o lo que conocemos como el Machine Learning, y ella emplea una plataforma multinube abierta. En esta octava generación aparece lo que llamamos la nube, el Cloud Computing, en el año 2006, pero ella se consolida entre los años 2010 y el año 2019. Todas las operaciones que actualmente hacemos a nivel computacional son almacenadas en la nube. También en esta octava generación aparecen los primeros programas de código abierto. Esto es un software libre en el que varias personas pueden manipular los códigos de los algoritmos. Y también aparece la velocidad 4G. Por último, jóvenes, llegamos a la novena generación del año 2020 al año 2029. El mayor avance en estos años es el superordenador cuántico de la IBM llamado Águila, que es el que ustedes pueden ver en la imagen acá en la parte media y en la parte izquierda del tablero. Estos superordenadores cuánticos, a diferencia de los actuales, pues es mucho más veloz, tiene una mayor capacidad de procesamiento y tiene una mayor capacidad de memoria. Ellos ya no utilizan al bit como la unidad básica de almacenamiento de la información, sino que su unidad de almacenamiento es el qubits. El bit en los computadores convencionales sabemos que solamente puede tener un valor binario 0 o 1, pero no puede tener los dos valores simultáneamente. Eso sí lo puede hacer el superordenador cuántico. Acá en la parte derecha del tablero ustedes pueden ver el avance en tamaño de los nanochips. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Seguramente que son muchas, pero la invitación, jóvenes, es a que vean este video todas las veces que sea necesario y consulten más información en internet. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes, jóvenes, los que vean el video, tampoco tengan dudas.
La invitación es a que vayan y consulten más información relacionada con la historia de la computación. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.